Quería ver tu visión de lo que está ocurriendo, de esta doble visión de productor agropecuario, legislador de la oposición, ¿sí? Vemos que el Congreso de la Nación está parado, todavía hay comisiones que no se conformaron, tengo entendido. No, las comisiones se conformaron todas, se conformaron tarde. Ajá. Normalmente nunca pasó, nunca llegamos a marzo en un recambio, después de un recambio legislativo, sin que se hubiesen constituido las comisiones. Este año se terminaron de constituir las comisiones en mayo. Entonces vos preguntás, ¿por qué se tardó tanto? Y no te tenés que olvidar que en el medio de esto, en el mes de, creo que fue febrero o marzo, renunció Máximo Kirchner, el bloque oficialista de hecho quedó no fracturado, pero sí rajadito. Ayer lo escuchaba un analista político que decía que fue ese momento donde empezó la debacle del gobierno de Alberto Fernández, que ya venía golpeado, que cuando su propia tropa, o sea, el Frente de Todos, le dice, nos vamos, no queremos firmar el acuerdo con el fondo, no demás, ahí es el día 1 de lo que está ocurriendo hoy. Yo creo que la debacle del gobierno de Alberto Fernández se inicia con la administración de la pandemia. Al principio Alberto Fernández tenía una imagen positiva del 80%. Después se enamoró de eso y del encierro y de todo lo que hizo, y esa imagen positiva fue bajando, y después la foto de la fiesta de Olivos, mientras decía que se terminó la Argentina de los vivos, echándole la culpa primero diciendo que no había pasado nada, después le echó la culpa a la mujer. Algunos me dicen que ese es el punto de quiebre con Cristina Kirchner, eso es lo que te dicen. Después las pésimas elecciones, la presidenta hablando de funcionarios que no funcionan, empieza a marcarle la cancha y un vacío. Bueno, la exteriorización de todo eso, más allá de las cartas, es la renuncia de Máximo Kirchner y los audios que aparecieron, escandalosos, digamos, de un sector del cristinismo, tratándolo de ocupa, de mequetrefe, de cosas muy duras. Pero... Bueno, eso es para atrás. El tema es el hoy, ¿sí? Estamos escuchando recién ahí Rivadavia, que están esperando a ver qué pasa con el dólar, qué pasa con las medidas económicas. Se conoció que decretaron la prohibición de tomar gente en el Estado Nacional hoy, ¿sí? Que se condice con lo que anunció la ministra. Dijo, bueno, vamos a reducir el gasto, vamos a seguir hacia buscar el equilibrio fiscal, pero todavía hay un desmadre de las cuentas públicas fenomenal. Mira, el problema, la Argentina, si uno analiza la Argentina solamente en los últimos 4, 8 o 12 años, si querés, o 15 años, vas a cometer un error. Si tomo la Argentina de los últimos, y esto es estadística, no es, de los últimos 60 años, 55 años la Argentina tuvo déficit fiscal. Esto es estadística. 5 años tuvo superávit fiscal. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos 60 años gastamos más plata de la que generamos. Esa plata que nos faltó, de alguna manera la financias. Y la puedes financiar de 3 maneras. O con emisión monetaria, o con endeudamiento, o con suba de impuestos. Argentina hizo todo eso. Lo que no hizo es lo que cualquiera haría en su familia, decir, che, ahorrar, vamos a gastar menos, vamos a bajar el gasto. Entonces, todos los días, en el gobierno de Kirchner sí se agravó esto, porque pasamos de un gasto público de 22 puntos del Producto Bruto a un gasto público de 42 puntos del Producto Bruto. Esto es una enormidad. Y a eso le tuviste que meter presión impositiva para poder financiar ese gasto. ¿Y eso qué significa? Que vos, yo, todo el sector privado, incluso muchos empleados del Estado, por supuesto, porque pagan cuando van al supermercado, pero digamos, o cargan combustible, todo, en Argentina todo tiene impuestos. Entonces, todo eso saca dinero del sector privado, pero vamos a hablar del sector comercial, servicio, productivo, que no se puede invertir. En Argentina, desde el año 2012, había 6.100.000 trabajadores registrados en el SIPA. Hoy hay 35.000 trabajadores más que en el año 2012, 10 años después, y la población creció casi 10%. ¿Qué quiere decir? Que hay más de 300.000 jóvenes se incorporan
por año al mercado laboral y hay un 40%. Entonces vos me decís, ¿el problema de la Argentina cuál es? Y bueno, que gastamos más de lo que podemos, y hoy el gobierno, en esta visión de la ministra Batakis dice, no vamos a emitir, y Cristina dice, el problema no es la emisión, el problema es que la gente quiere comprar dólares. Yo le preguntaría a Cristina, ¿por qué la gente quiere comprar dólares? Porque la inflación se los come. Es especulación. El único lugar de ahorro más rápido que tiene la gente es, le sobra un peso, va al mercado informal a comprar dólares. Pero, y eso no es especulación. Porque no le dejan comprar en el banco. Si en el banco le dejaran comprar, tampoco le dejan comprar $200 por mes a un mundo muy chiquitito. Pero eso, Diego, viste que los tratan de especuladores. En realidad eso es cobertura. Vos trabajás, igual que Rocío acá, igual que el señor y la señora que nos está escuchando, y vamos a suponer que no tenés una fortuna para decir, bueno, este mes me hago una habitación, el otro mes compro los muebles, te sobran unos pesitos. Entonces, ¿qué haces con esos pesitos? O te los patinás comprando algo y no ahorras nada, o decís, che, voy a comprar unos dólares guaraníes. Si tenés la suerte que te sobren unos pesos. Si tenés la suerte que te sobren. Que las estadísticas en Formosa cada vez no dicen mucho respecto a eso, porque el salario promedio en Formosa está muy por debajo de la línea de pobreza. Bueno, 104.000 pesos para no ser pobre una familia hoy. 104 lucas. Le decimos a la gente, Rocío, si quiere hacer una consulta aquí a Burjaile, que está aquí en los estudios de la radio. Puede dejar su mensaje al contestador 44 35 200 o si no su WhatsApp al número 374 54 60 95. Bueno, lo más conciso posible, ¿cómo crees que esto va a seguir desde el punto de vista económico? Y si lo que está ocurriendo en la economía es un problema económico, es un problema político, es un problema de credibilidad del gobierno, ¿por dónde vos crees que está pasando la cuestión? Es todo eso. Pero fundamentalmente creo que tiene origen en la política. ¿Por qué? Porque la economía se basa en expectativas. Uh-huh. Vos cuando hiciste tu primer programa de radio como periodista, supongo que soñabas con tener una radio o con tener un programa y pensabas crecer y tener un multimedio. Bueno, esas son las expectativas que uno tiene y en base a eso invertís. Uh-huh. Invertís siempre esperando tener rentabilidad futura. Alguien pone un kiosco, sueña con tener un maxi kiosco. Y el que tiene un maxi kiosco tiene... Exacto. Bueno, hoy en la Argentina, con la pelea política que se genera, todo el mundo frenó ese proceso, porque decís, ¿hacia dónde va la Argentina? Hacia, yo invierto, entonces un año me ponen el impuesto, se llama el impuesto a la riqueza, disfrazado que es un impuesto que ya existe, que son los bienes personales. Bien. Ahora hay otro impuesto que se llama la renta inesperada, que es un disfraz del impuesto a las ganancias. Entonces, yo creo que el problema es político. Cuando a nosotros dicen que van a convocar a la oposición, la primera pregunta es, ¿quién va a convocar? Si convoca a Alberto, ¿Cristina aprueba eso? ¿O será necesario que se sienten a hablar Alberto y Cristina y que digan, nosotros vamos a ir por acá, el camino es acá? Porque Alberto dice una cosa, al otro día Cristina lo desmiente y el tercer día los resultados son lo que dice Cristina y son malos, porque la política económica es mala. A su vez, ¿qué tenemos que pensar? Que la inflación se ha desmadrado porque ellos sostienen que emitir dinero no genera inflación. 2 billones de pesos emitieron en pocos días el Banco Central. Mirá, 2 billones, son 12 ceros, es una cosa de... Bueno, cuando estaba en campaña, Alberto Fernández decía que con los intereses de las LELIC le iba a pagar a los jubilados. Le iba a dar un aumento a los jubilados. Bueno, en ese momento las LELIC era 1,5 billones de pesos. ¿Sabes cuánto es hoy? 6. Entonces, este es el gobierno que más endeudó a la Argentina. ¿Más que Macri? A ver, ¿cuál es la deuda que dejó Macri? Acá hablan de 44.500 millones de dólares de Macri, que tomó del Fondo Monetario, que canceló deuda que también se había tomado, entre otras. Este gobierno lleva tomado el equivalente a 78.000 millones de dólares
todavía no llega a 3 años. Este es el endeudamiento que generó este gobierno. ¿Me pueden decir, es un endeudamiento en pesos? Sí, es el argumento que... El 60% de la deuda, el 63% de la deuda argentina está tomado en dólares. Y la deuda del Fondo Monetario representa el 12% de lo que debe Argentina. Entonces mi pregunta es, ¿el problema argentino es el 12% de la deuda y no nos preocupa el 88%? Digo, al Fondo Monetario no le hemos pagado un peso, digo. Sí, no, aparte, ahora creo que tiene que pagarle 4.900 millones de exacto, dólares. pero el Fondo Monetario te da un crédito de 4.900 para que se lo endoses al cheque y se lo pague de vuelta. Vos hacés como que le pagás y el Fondo Monetario hace como que te cobra, digamos. A ver, ¿no? pero el señor que nos está escuchando aquí en el interior, a través de las repetidoras nuestras, está bien, todo esto se entiende, que la discusión... El problema es que es agobiante lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico para una señora que el marido le deja 1.000 pesos para la comida del día. $3. Claro, son $3. $3, sí. Y tiene que preparar la comida para 4 o 5 personas. Mirá. Con suerte tiene 1.000 pesos para dejarle. Viste que, vamos a hablar de los 104.000 pesos que hacías referencia, sí, para no ser pobre. Cuando vos conformás eso que cada 10 de mes dan el índice de precios al consumidor, ese índice de precios al consumidor se compone de un montón de aspectos de nuestra vida cotidiana. Entonces tenés la canasta básica, donde está metida la carne, la leche, el arroz, la yerba, la zanahoria, el tomate, etcétera, etcétera, la vestimenta, el esparcimiento, las vacaciones y unas cuantas cosas más que seguramente el transporte público, la salud, la educación, todo eso está metido. Ahora, ¿qué es lo que siempre incide más en el IPC, en el índice de precios? La canasta de alimentos. Comida. Y esa canasta de alimentos, cuando la inflación te da el 6%, subió el 9%. Porque todo lo demás... porque es una ponderación, es un promedio. Lo demás... La gente que gana 104.000 pesos no accede al esparcimiento, no accede no compra ropa, no tiene medicina prepaga. Entonces, para la gente que gana hoy menos de 104.000 pesos, lo que está pasando es que la inflación es del 10-12%, no es el 6% como para el que gana por encima de los 100.000 pesos. Sí, entonces, para esa gente, el golpe al bolsillo es letal. Y eso es lo que uno tiene que entender. Entonces, ¿qué hacen? Para solucionar ese problema te dice, te vamos a congelar la tarifa eléctrica. Pero en realidad lo que estás haciendo es postergando un problema futuro. Sí. Porque cuando vos congelás la tarifa eléctrica, lo que terminás haciendo es postergando... Meter abajo de la alfombra un problema de la inflación, lo que está pasando hoy en muchos aspectos, digamos, ¿no? Entonces, déjame que te diga algo más. Por primera vez en la Argentina, el 70% de la gente gana en un promedio, el 70% el 70% gana por encima del salario básico. Perdón, de la canasta familiar. El 30% del empleo formal, el 30% es pobre. Nunca se dio el caso que el salario básico, que el salario registrado para las personas que están inscriptas y formalizadas dentro del SIPA estén bajo la línea de pobreza. Hoy el 30% de la gente que está formalizada está bajo la línea de la pobreza. Eso, imagínate el 40% de la gente, del resto de la gente que está en la informalidad, que hace changa, Entonces, si en la Argentina no entendés que tenés que modificar las leyes laborales, entonces alguno me dice, no, pero vos querés... Lo primero que te dicen, te quieren sacar el aguinaldo, te quieren sacar las vacaciones. No, eso no. Vos podés flexibilizar para adelante, no para el derecho a adquirir ya está. Pero está bien, pero lo que vos tenés que pensar es cómo hago para ese 40% de la gente traerlo al mercado formal. Los sindicatos se preocupan para que no se le vaya el aporte sindical de los que están, pero no se preocupan por traer ese 40% de la gente que está fuera de ese mercado laboral, que está ganando muy mal, párrafo aparte para los sueldos que paga
en la administración pública, la provincia, ¿no? Sí, sí. O me escribe un empleado de 15 años del municipio, 15 años de antigüedad en el interior, gana 20.000 pesos. No, los municipios del interior es... Digo, entonces cuando vos tenés esa realidad en Formosa, la única salida que tenés es el empleo privado. Uh-huh. Y el empleo privado en la Argentina no crece. Uh-huh. Y a los que quieren dar empleo, como el caso de Poltroni, que quiere poner esa extrusora de soja, no sé cuál, ahora le salieron que no le dan la luz, le salieron que tiene que hacer el estudio de impacto ambiental y un montón de la habilitación de SENASA. Pero el estudio de impacto ambiental no se hace antes de eso, de bajar la luz, digo. No. Esto tendría que salir el director, el jefe de Refsa, a decir, che, no bajamos la luz por esto. No sé si salió. No, salió un funcionario satélite a decir que no hay ningún... Bueno, pero digo... Y ahí salía y decir, mira, no bajamos la luz o tenemos este problema, porque si no, se presta a todas estas versiones y sospechas, y la verdad que es un disparate. Si vos tenés hoy una planta que va a trabajar en el interior de la provincia, muchachos, necesitamos trabajo. En Formosa, Diego, no hay más desmotadoras, no hay frigorífico con tránsito federal, y se puede hacer. La otra vez yo estaba en Ibarreta y decía, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Entendés? Pero tenés que querer hacer lo que son. Tenés que tener la voluntad política de decir, vamos a hacer esto acá. Y yo me acuerdo, te tengo acá y nos están escuchando en la Lomita, cuando en un acto ahí en la Sociedad Rural de las Lomitas, estaba al lado tuyo el intendente, vos eras ministro de Agricultura, y dijiste, vamos a construir un frigorífico en las Lomitas. Estaba ahí el ingeniero Cané, el doctor Cané, que es el que hizo el proyecto. El intendente Atilio Basualdo te dijo, vamos a dar el terreno para que se dé... ¿Qué pasó con ese frigorífico en Lomita? Vos sabés que yo siempre, para mí, hay cosas que... Tengo guardado un chat con Atilio Basualdo, no es extorsivo y nada por el estilo, porque nunca voy a hacer, le tengo respeto y aprecio a Atilio Basualdo, más allá de la... Bernardo Cané hace el proyecto, pues yo considero... Yo lo leía el proyecto, ¿sí? Sí, yo considero que la mejor zona hoy para invernada y la zona de futuro en la ganadería de Formosa es esa zona centro, Lomita, Yema, Tigre, Campo, digamos. Es una zona de invernada muy fuerte, donde me acuerdo que en las campañas de vacunación había 40, 50 mil cabezas, hoy creo que hay como 200.000, un disparate de Hacienda, ha crecido de una forma exponencial. Entonces, yo creo que... ¿Qué decía en ese chat, Basualdo? De ese chat, yo del terreno. Entonces, yo, ¿qué le decía? Nosotros teníamos en aquel momento, mira lo que te digo, creo que costaba con fondo del Estado, que tenía que hacer un convenio con el municipio, porque el Estado no podía construir, y construir era un acuerdo con el municipio, y entonces mi idea era que ese frigorífico, porque no hay frigorífico ahí con tránsito federal, no hablo de exportador, no, para llevar animales a Salta, Jujuy, ¿me entendés? Y la ruta ahí la ruta 28 es mucho más importante, ¿por qué? Porque está mucho más cerca y porque tenés la zona invernada que la 95. ¿Y qué te decía me decía en ese chat, Basualdo? Que yo tenía que pedirle el terreno a Gendarmería para que entonces construir en el terreno de Gendarmería. No, si yo voy a hacer un convenio con la municipalidad, incluso hubo algunos privados que me escribían y me decían, te donamos sí, porque son 4 o 5 hectáreas, no era tampoco, porque esa donación tenía que ir al Estado, y yo tenía que firmar un convenio con el municipio. Claro, por lo tiene que habilitar. Bueno, conclusión, nunca se pudo hacer eso. Entonces, viste, cuando te dicen, che, Burjaile, ¿qué hizo por Formosa? Entonces vos decís, muchachos, hay cosas que se hicieron, cuando quieran lo charlamos, pregunten si Formosa no estaba excluida de la Unión Europea para exportar, y a partir de cuándo se levantó la prohibición de Formosa de exportar, cómo se vacunaba contra el río Paraguay y cómo se vacuna ahora, de dónde salió el crédito, y siempre lo aclaro, y fue un acto en Casa de Gobierno. Electrificación rural. De electrificación rural, ese crédito salió del Ministerio, que el gobierno anterior no se lo había dado a Gildo. Que Cristina no se lo había dado. Exacto, el gobierno de Cristina no se lo había dado a Gildo. Pregunten en la agricultura familiar si no hay aljibes y soluciones que le dimos, y después vamos, porque yo no era ministro de la producción de la provincia, entonces después
si no se abrieron mercados, si no se bajaron retenciones, si no se simplificó. Y si tenés dudas todavía, hace una encuesta nacional. Si estarían más conforme con Burjaile de ministro o con Basterra o Domínguez. Y listo, en base a eso voy a entender qué es lo que hice, que me da una tranquilidad enorme. En este contexto tan, por un lado, que tiene la alteración esta económica, surgió otro día las cuestiones de una demanda judicial donde se te involucra Sí. por el haber dado un dinero a personas desocupadas, que algunas de ellas terminaron siendo fiscales de tu sector político, Juntos por el Cambio. ¿De qué se trata eso sintéticamente? Sintéticamente. ¿Y qué es lo que pasó hoy, qué pasa hoy en la justicia? Estamos hablando de elecciones del 2019. 2019. A ver. Yo era candidato en el 2019, es una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, del Ministerio de la Producción y la Secretaría de Trabajo, de SICA y Premoli, donde en todo el país destinaba 100.000 subsidios de 5.000 pesos. Yo era candidato, había ganado las PASO, que disputamos con Martín Hernández y Ángel Bigatti. Es decir, que lo que tenía que hacer yo, tenía que estar concentrado en tratar de juntar todos esos votos para poder entrar, porque con los votos que había sacado solo no alcanzaba para entrar. Entonces estaba recorriendo la provincia. El día 3 de octubre se emite esa resolución. ¿A quién estaba destinado? A desocupados que tuvieran, imagino que edad laboral, entre 18 y X años. No tenías que estar ni inscripto en ningún lado, en empleo privado ni empleo estatal. No sé qué otra condicionalidad habrá tenido, la verdad que desconozco. Y se anotó la gente. Y la verdad que entonces aparece un muchacho Caraballo denunciando que yo era el jefe de una asociación ilícita, que me había quedado, creo que dijo que me había quedado con la plata, bueno, de la gente. La verdad es dos cosas. La gente se anotó, el ANSES corroboró que no tuvieran empleo, la gente cobró en el Banco Nación esa plata y la cobró después de las elecciones. Es decir, ya estaban notificados que iban a cobrar, si querían eran fiscales y si no querían no eran. ¿Cuánta gente cobró en Formosa? Yo la verdad que no tenía idea, metí la pata los otros días en un medio colega, dije 1.000, el periodista que denuncia esto me dice que son 6.800, y dicen que en Formosa cobraron el 50% de los fiscales, cobraron eso. ¿Sabés de cuántos fiscales estamos hablando? De 600. Es decir, que menos del 10% de la gente que cobró el beneficio... Claro, en total cobraron casi 6.800, me dicen. Te digo la verdad, no lo sé. 6.800. Ahora, yo te quiero aclarar. Entonces, ¿de qué me está hablando? Entonces, vos tenés... yo nunca fui citado a declarar. Me presenté espontáneamente con un escrito con mi abogado Ricardo Gil Lavedra. Presenté diciendo, señor, me entero por versiones periodísticas que me involucran y quiero saber qué delito se me imputa. Nunca fui citado a declarar, nunca me dijeron nada, no tengo noticias de nada, salvo por los diarios, o cuando Caraballo, en su afán de ser diputado, sale a prenderse de eso. Solamente un mensaje: el peronismo no vota traidores, vota inútiles como Parola, pero no vota traidores como Caraballo. ¿Diputada nacional? ¿Por qué la supuesto que califica es como...? Porque como diputada es impresentable. Si yo dijera, yo digo, los formoseños, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar en qué trabajan nuestros legisladores nacionales. ¿Por qué no entran a la página de la Cámara de Diputados de la Nación y ven lo que trabajó Parola? Parola trabajó, este año presentó un proyecto de ley después de 3 años de ser legisladora. Y tiene 4 proyectos de declaración, uno que es para echarme a mí de la Cámara. ¿Sí? Eso es todo lo que hizo Parola. Digo, ¿qué hace con la plata de los asesores? Si yo tengo asesores que en 3 años de diputado me generaron un proyecto de ley y 4 proyectos de resolución, o lo echo a patada a los asesores, o no sirvo para nada, o no sé qué está haciendo con la plata de los asesores. Parola es una vergüenza para los formoseños. Entonces, a mí que me diga, que me hable Parola, no tiene autoridad Parola
para hablar como diputada. Cuando habla, lo único que hace es hablar de los diputados de la oposición. Porque Pero ella habla en la Cámara, no. No, nunca. Nunca. Acá le hacen decir varias cosas. Pero no, le hacen firmar, pobre. ¿Entendés? Entonces, cuando vos tenés una diputada de ese tipo, vos decís, che, ¿y esta mujer te representa? Y la verdad que yo como formoseño, yo te voy a decir, Juancho Díaz Roy, yo no coincidía con Juancho Díaz Roy, pero era un tipo que participaba, que cuando hablaba decía, que presentaba proyectos de ley, que presidía comisiones. Esta mujer cobra la dieta. Y los asesores, Dios sabe. No sé quiénes son los asesores, ¿no? Una beca cara. Pero bueno, digamos. Acá la última que te voy a hacer, porque tiene que ver con lo que estábamos hablando recién del tema del dólar. Se está hablando de que el Banco Central tiene la esperanza que el campo liquide 18.000 millones de dólares que están guardadas como ahorro de los productores, porque no es que no la venden porque por ahí no necesitan hoy la plata y en vez de comprar dólares se quedaron con soja en silo bolsa. No están obligados a venderla, no, ¿cierto? No. Vos vendés cuando querés. Por supuesto. O cuando necesitas. Es tu trabajo. Y es tu capital. Vos ponele, Diego, como cualquier negocio que vos vas hoy, que no tiene precio. Hoy el productor vende lo que necesita y lo que va necesitando. Si hoy ese productor vendiera toda la soja, algunos salen y dicen, otra vez escuchaba a un famoso periodista, Víctor Hugo Morales, decían que especuladores, la verdad no vive en Puerto Madero, digo, no puede saber, porque muchos de estos que son progres viven en Puerto Madero, andan en Audi, qué sé yo. Si hoy todos los productores argentinos salieran a vender la soja, porque se le ocurre a unos trasnochados que tienen que vender la soja, el precio internacional de la soja bajaría, porque Argentina tiene un enorme posicionamiento mundial en la producción de soja. Si ese precio internacional baja, significa que entran menos dólares a la Argentina. Y si entran menos dólares, el Estado cobra menos derecho de exportación. El paso siguiente es, vamos a suponer que cometemos esta locura. ¿Qué hacen los productores agropecuarios con todo eso? Porque vamos a aclarar a la gente que hoy el dólar vale 3.37, no sé, por un rato más por lo menos, un rato más. O el dólar, 3.37. Pero al productor que hace soja le dan 90 pesos. Claro, eso la gente por ahí no sabe, no es que se le paga 337 o 138 pesos. Al productor agropecuario el dólar vale, viste que dicen la soja vale tantos dólares, no. Acá en Paraguay, un paraguayo cobra 3 veces más la soja que un argentino. Entonces, pero vamos a suponer que el argentino, en este afán, el productor argentino, porque Paraguay no tiene retenciones. Claro, el argentino sale y vende la soja. ¿Qué hace con todos esos pesos? Quedarse con esos pesos es quedarse como un hielo en la mano acá en Formosa en enero. Te dura un ratito. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Va a ir al blue. Y si vos salís en el mercado blue a comprar dólares, el dólar vuela a la estratosfera. Entonces, siempre la Argentina liquidó, los productores liquidaron en este primer semestre 25.000 millones de dólares. 25.000, ya está liquidado. Ya lo el vendieron. problema es que el Banco Central se los patinó. Esta es la realidad. Se los patinó básicamente en comprar gas para el invierno. Se compró el gas porque no se hizo un gasoducto, que nos hubiéramos ahorrado 1.000 millones de dólares por mes. Que estaba licitado durante la gestión de ustedes. Y lo anularon, así es, y se anuló esa licitación. Entonces, la pregunta siguiente es, Diego, con esto, el problema económico es mucho más grave de lo que viene. La inflación de este mes va a ser alrededor del 8%. Sí, ya hablan del 8 como mínimo. Como mínimo. Estamos en una economía sin precio. Entonces, el productor agropecuario, yo le pregunto al señor para simplificar nada más esto, ¿usted me vendería si tiene 100 dólares a 90 pesos? Y me va a decir que no. Entonces, ¿qué me va a decir? Voy a esperar a ver si me pagan más. Claro. Y está bien, y es legítimo. Y no es un especulador. No, es alguien que cuida su capital. Pero cubre su trabajo. Los poquitos o mucho que tenga, algunos tendrán un silo bolsa, otros tendrán animales, otros tienen tornillos y tuercas. ¿Qué? Si yo quiero ir a comprar una tuerca y el ferretero me dice que no me vende, ¿de qué lo acuso? Si no sabe si le entrega a su proveedor. Ricardo Burjale, gracias por venirte hasta los estudios de la radio. Tengo un par de oyentes, a ver, dale.
Ponete los auriculares. Buen día, Diego. Me gustaría preguntarle al diputado Burjaile cómo se hace para justificar el aumento que se dieron ellos y el aumento que le da a los jubilados o al empleado público. Está bueno. Te escucho. Bueno. Nosotros no nos damos el aumento. Este es el primer punto que le quiero decir al oyente. Nunca nos dimos el aumento. Pero voy a decir el aumento que nosotros tuvimos. Yo entré en la Cámara en el 2019, del 2018 a esta parte fue el 40%, en total, con una inflación del 200%. Pero para el oyente le quiero decir que hoy nosotros no vamos a tener aumento. Porque dice que Massa dio 69% para los empleados. Para los empleados, pero no para los diputados. Entonces, le quiero decir al señor que nosotros, del 2018 a esta parte, el aumento fue del 40%. ¿Me escuchó a mí quejarme de eso? No me quejé de eso. Y la trampa que le puso Massa es que si ustedes quieren el 69 tienen que presentar una nota. No, tengo que presentar. No, eso es un disparate. Sí quiero también decirle que nosotros presentamos proyecto de ley para que el haber del diputado se ajuste igual que se ajusta al de los jubilados. Si hay 30 para los jubilados, ahora, sea 30 para los diputados. La pregunta es... Lo que pasa es que parten de montos distintos, digamos. También, pero por eso, nosotros... Pero si él quiere saber esto, que me parece bien, porque todo el mundo está... El problema de esto, Parola es cara, por ejemplo. Porque si yo sacara un proyecto de ley por todo esto, Parola es carísima. Ahora, los que trabajamos en esto, digo yo, desde que entré, el 40%. Inflación acumulada desde el 2018 a esta parte, 200%. Tengo otro oyente. Hola, Diego, equipo. Sí, muy interesante el tema, sobre todo el gasto público, pero yo no veo por parte de la oposición ni de todos los que están que propongan, por ejemplo, reducir el número de funcionarios en todas las cámaras. ¿Para qué se necesita tanto? Porque detrás de ellos también están los buenos sueldos, están todos los viáticos, están todos los secretarios a su vez, y sería bueno también que bajen los haberes y que no sea una dedicación exclusiva a estos trabajos. A ver, nosotros en la Cámara no votamos ningún aumento de gasto público, ninguno. Siempre se vota en los proyectos de ley que vienen del oficialismo, siempre viene para crear un organismo, porque el oficialismo manda dos cosas. Cuando te manda un proyecto de ley, te dice vamos a crear un organismo y un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso? Es un fondo que no está auditado por la Auditoría General de la Nación y tiene libertad de movimiento, hacer lo que quieren. Nosotros no votamos nada de eso. En mi opinión, el oyente quiere decir, a mí me parece muchísimo la cantidad de ministerios que tuvimos nosotros y la cantidad de ministerios que tiene este gobierno. Creo que hay que congelar las vacantes, como se dice. Bueno, hoy creo que a mí me parece muy bien eso. A mí me dice bajarse la dieta, lo que te estoy diciendo es, nosotros, si vos congelás un haber durante un año, le bajaste la dieta en este año, por ejemplo, el 90%. Así que creo que el problema de la Argentina es que la Argentina hace 10 años que no crece, entonces cuando vos no creces y seguís gastando como estás gastando, cada vez te pesa más. Yo coincido que hay que bajar el gasto público. Ahora, el problema es que, y déjame cerrar con esto nada más, uno de los graves problemas que tenemos es el empleo. El peso que tienen las distintas partidas, lo que prima son los haberes jubilatorios en la Argentina. Normalmente vos debieras tener 3 trabajadores activos por un pasivo, y en la Argentina hay 1,4 trabajadores activos por cada pasivo. No hay relación. Una ecuación que no cierra en ningún lado. Cierra bajo ningún punto. Gracias, Ricardo Burjaile, diputado nacional por Formosa.